En la cuenca del río Amazonas, uno de los lugares más enigmáticos y desconocidos del mundo, se oculta bajo la inmensa vegetación parte del misterioso pasado de la humanidad. Sin embargo, gracias a las pocas pero contundentes pruebas que han sobrevivido hasta nuestros días, podemos hacernos una idea de que la zona del Amazonas era un lugar potencialmente importante para las culturas del pasado que estaban asentadas allí. Este territorio podría haber sido un jardín del Edén cultivado con unas técnicas increíblemente avanzadas. De hecho, solo hace unos pocos años que salieron al descubierto unos gigantescos geoglifos que fueron identificados como consecuencia de la masiva deforestación de algunas zonas de la selva. Estas figuras causaron el desconcierto de la comunidad científica y la sorpresa de todo el mundo, ya que se desconocía por completo que hubiera en el pasado una interacción humana de este calibre en la Amazonía. Los geoglifos del estado de Acre, en Brasil, se llegaron a comparar con las conocidas líneas de Nazca, aunque sus diseños no son tan elaborados. Los cerca de 450 geoglifos registrados forman cuadrados, rectángulos, círculos y otras figuras geométricas. El contorno de cada una de ellas está marcado por una zanja continua en el terreno, y las excavaciones apenas han encontrado nada que pueda determinar su origen ni el propósito para el que fueron creados. Se especula que podrían haberse utilizado para fines defensivos o rituales. Sin embargo, puede que su verdadero fin esté muy lejos de estas teorías, ya que no son las únicas anomalías encontradas bajo la vegetación. Es evidente que una gran civilización floreció en las tierras altas del río Amazonas, y aparecen muchos más misterios relacionados con su capacidad para modificar el entorno, adaptándolo a sus necesidades. Por ejemplo, existen evidencias de que en los departamentos de Beni y Pando, en Bolivia, y en los estados de Rondônia y Acre, de Brasil, se crearon canales, muros de contención y un sistema hidráulico muy avanzado para dominar las crecidas de los ríos y proteger los cultivos. El investigador Kenneth Lee Bradford, ingeniero geólogo tejano, descubrió en la década de 1960 unas magníficas obras construidas en la región central de Sudamérica y sus periferias, realizadas con un alto nivel de conocimiento en ingeniería hidráulica, además de mostrar una ingeniosa creatividad. Todo esto dejó al descubierto que, en el pasado, existió una civilización increíblemente avanzada, con un enorme conocimiento difícil de imaginar. De la misma forma que otras antiguas civilizaciones crecieron cerca de los grandes ríos, como la egipcia en torno al río Nilo, o la sumeria alrededor del Tigris y el Éufrates, la civilización de los mojos se desarrolló cerca de los ríos amazónicos. Esta cultura se caracterizó por la construcción de montículos artificiales en forma de pirámide escalonada donde asentaron sus viviendas, y también por cultivar en terraplenes elevados, entre los que fluían unos canales que se abastecían de los ríos Mamoré, Guaporé y Beni. Las elevaciones protegían los cultivos de incendios e inundaciones. Por otra parte, los canales que dividían los terraplenes cultivables eran navegables todo el año, siendo utilizados para el transporte de las cosechas y como vía de comunicación entre las diferentes colinas habitadas. E incluso servían como un ingenioso ecosistema acuático que les proveía de alimento, sobre todo de peces. Se elaboró toda una red agroalimentaria que se extendía a lo largo de cientos de miles de kilómetros, y viendo su tamaño, es de suponer que sirvió para abastecer a varios millones de habitantes, algo realmente extraordinario. Es imposible registrar todo el patrimonio arqueológico de estas regiones, pero se estima que, solo en el departamento de Beni, en Bolivia, hay decenas de miles de kilómetros lineales de terraplenes y canales. Es una cantidad tan desmesurada que deja perplejos a los expertos. A lo largo del río Beni también hay restos sin clasificar. Incluso hay zonas que se asemejan a los modernos aeropuertos por su larga extensión.
En este lugar se ha registrado la existencia de montículos y plataformas perfectamente alineadas y orientadas en un área nada menos que de 22.000 kilómetros cuadrados, o lo que es lo mismo, unos 2 millones de hectáreas. Una extensión enorme, algo realmente fascinante. Y actualmente, la mayoría de estas tierras han pasado a formar parte de los bosques y pastizales. Pero lo más increíble es que se han contabilizado 2.000 lagos artificiales. Y no son precisamente pequeños, ya que abarcan varios kilómetros cuadrados, con una profundidad casi constante de 2 metros. Y en sus orillas crece una planta muy particular que oxigena el agua y la mantiene limpia. Curiosamente, todos tienen la misma orientación, van del noreste al suroeste. Se cree que esto podría reducir el efecto de erosión del oleaje por el viento predominante, o quizá fueran orientadas con fines astronómicos para la pesca. Todos los estudiosos están asombrados ante estos sistemas de agricultura y apicultura de gran complejidad, tamaño y eficiencia en producir alimentos. Dicha cultura alcanzó tal grado de adaptación a su medio que pudo controlar su abastecimiento hídrico en las épocas de inundaciones y en las de sequía sin que su producción se viera afectada. Estos hábitats artificiales garantizaban una interacción armoniosa con la naturaleza, buscando el beneficio de todos los sistemas de vida. Nadie sabe quién construyó estas estructuras. Sin embargo, existe una cueva en cuyo interior, según cuentan quienes lo vieron, aparecen unas pinturas rupestres que muestran los campos de cultivo con gente trabajando. Y sobre estos, algo similar a pirámides invertidas, con gente caminando encima de ellas. Por desgracia, el acceso a la cueva fue prohibido, y son pocos los que han visto su interior. El ingeniero Kenneth Lee Bradford llegó a afirmar que las tierras de mojos en Bolivia podrían producir alimento a gran escala, casi indefinidamente, para combatir el hambre en el mundo entero. Este increíble sistema nos hace recordar los famosos y extensos canales artificiales de la mítica Atlántida, que también parecían haber sido utilizados para el cultivo y el transporte. Todo este complejo, en su conjunto, forma la estructura de ingeniería más grande y fascinante del mundo antiguo, e incluso de la actualidad, y además es visible desde el espacio. A todo esto habría que añadir otro extraordinario descubrimiento llamado Terra Preta do Indio, o Tierra Negra. Se trata de una tierra oscura y muy fértil que se encuentra en determinados lugares dentro de la cuenca del Amazonas. Al principio, este descubrimiento se consideró una simple anécdota, ya que se suponía que toda la Amazonía tenía una tierra fértil debido a su exuberante vegetación. Hay que señalar que las campañas de colonización agrícolas impulsadas por Brasil acabaron en un desastre medioambiental, porque se dieron cuenta que aquellos territorios que habían robado a la selva no eran nada productivos, ya que la tierra de la Amazonía es muy pobre en nutrientes. Por ello se comenzó a investigar en los lugares donde se encontraba la Terra Preta, y se descubrió que esta tierra negra tenía un origen artificial. Se trataba de un abono orgánico increíblemente efectivo, compuesto de carbón vegetal, fragmentos de cerámica y desechos orgánicos de vegetales y animales. Todo este cóctel de elementos produce un abono natural extraordinariamente fértil, lleno de microorganismos beneficiosos que incrementan el carbono orgánico y nutrientes como el nitrógeno, fósforo, potasio y calcio. Lo normal es que las abundantes lluvias arrastren los nutrientes de la tierra de la Amazonía. Sin embargo, la Terra Preta los conserva gracias a la porosidad del carbón. Este asombroso abono orgánico parece otorgar unos rendimientos sorprendentes a las cosechas, haciendo que crezcan más rápido y que sus frutos alcancen un tamaño mucho mayor que aquellos que proceden de la tierra común de la Amazonía. En la tierra natural del Amazonas, entre una siembra y otra, es necesario entre 8 a 10 años de barbecho.
Sin embargo, con la terra preta bastan tan solo 6 meses de descanso para volver a tener una buena producción. La productividad de la auténtica terra preta es muy estable a lo largo de los años. Y algo bastante desconcertante es que se comporta como un organismo vivo que se regenera y autofertiliza por sí mismo, algo que nunca se ha visto en la agricultura. No hay ninguna duda que la tierra preta es artificial, y a pesar de los grandes adelantos de nuestra época, aún no hemos sido capaces de reproducir la terra preta tal y como se hizo en la antigüedad. Si en la actualidad tuviésemos estos sistemas de cultivo, no habría deforestación para la siembra, ni químicos en nuestras cosechas, ni contaminación, e incluso tendríamos abundancia de alimentos en todo el mundo. Sin duda, la sociedad daría un tremendo vuelco. Existen muchos vestigios por todo el mundo que apuntan a que hubo una o varias civilizaciones increíblemente avanzadas antes del diluvio, cuyos conocimientos se perdieron. No podemos dejar de mencionar las leyendas de los nativos que afirman que fueron los dioses quienes les otorgaron este conocimiento. ¿Es posible que estas formas de cultivo provengan de esas antiguas culturas? ¿O realmente fueron los dioses? Y si es así, ¿quiénes eran esos supuestos dioses? De lo único que estamos seguros es que la Amazonía guarda muchos secretos aún por descubrir.